Con nosotros aquí en Llegó la Hora y esta sección que lo que busca es tratar temas de salud. De hecho, cuando hablamos de temas del corazón, generalmente no lo vinculamos con los niños, pero hoy queremos tratarlo porque hay señales a las cuales debemos estar atentos en nuestros infantes. ¿Y por qué también esto se coloca? Porque hay momentos donde ellos pueden expresar que tienen dificultad para respirar, tal vez un dolor en el pecho o alguna situación que le genera desmayos que usted no se esperaba. Y esto es parte de lo que vamos a tratar hoy porque definitivamente el tema de la salud es importante en nuestros niños, más cuando hay algo congénito y no lo hemos detectado. Nos acompaña la doctora Elizabeth Alpírez, quien está con nosotros. Ella es cardiopediatra y nos va a ayudar a entender cuáles son esas señales que debemos vigilar y estar atentos todos para reconocerlas en el momento oportuno. Bienvenida, doctora, ¿cómo me le va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, este tema de las señales que uno a veces detecta y que en otras ocasiones dice, bueno, no es nada grave, se dan porque no fueron detectadas desde que nacieron, porque yo entiendo que hay un tamizaje que hace que esto se pueda detectar. ¿Qué es lo que ocurre en ese proceso? Bueno, normalmente si el ginecólogo tiene expertise, puede detectar ciertas patologías cardíacas y de otro tipo de alteraciones en el bebé, ¿verdad? También hay cosas, a veces que el bebé viene con arritmias, pero depende del tipo de patología. A veces es muy difícil realmente llegarle al diagnóstico antes del nacimiento. Entonces, por eso es que a veces que es importante, ¿verdad?, que el médico sepa que le va a atender en el parto y todo, revisar bien al bebé. Sin embargo, hay cosas que no se detectan inmediatamente, sino hasta varias semanas después, como soplos, trastornos incluso del ritmo, ¿verdad?, que son cuestiones eléctricas del corazón, etcétera, ¿verdad? El tamizaje cardíaco que hacemos cuando el bebé está en la maternidad nos ayuda para ciertas cardiopatías, sobre todo por las cardiopatías cianógenas, o sea, los que se ponen morados al nacer y todo eso, cosas como muy graves, pero otras cosas no se detectan con esa. Ahora que usted mencionaba las arritmias, ¿este proceso se va acomodando conforme va creciendo o si ya es algo que hay que prestar atención conforme el niño sigue con esta situación? Bueno, si el bebé está de la pancita con arritmias, pues hay que tratarlo y todo, y cuando nace y todo el asunto, pero a veces hay unos niños que nacen con ciertas arritmias y se les termina quitando por ahí del año de edad, porque es un proceso de inmadurez. Sin embargo, hay otras arritmias que no necesariamente las va a agarrar uno cuando nacen, sino que tal vez le dio a un chiquito ya más grande, 5 años, o más grande, un adolescente, un pronto otro, ciertas arritmias como las taquicardias supraventriculares, etc. También tenemos ciertas alteraciones en el electrocardiograma, por ejemplo, el síndrome de QT prolongado, que eso usted no te va a dar una arritmia, sino que tal vez uno se hace un electro, sale alterado eso, y eso tal vez tiene riesgo de muerte súbita. Entonces, por eso son algunos deportistas, ¿verdad?, que de pronto estaban haciendo mucho ejercicio, cayeron muertos, y hay otras cardiopatías, ¿verdad? Pero Qué importante detectarlo a tiempo también. Pero, doctora, me llama la atención porque mencionabas lo del soplo, que creo que en algunos momentos hemos analizado el tema de qué es específicamente para describirlo, porque quizás alguien desde pequeñito le dijeron, bueno, es que su hijo o su hija tiene un pequeño soplo, pero hay que dejar que madure, como dijo usted. Pero, ¿qué es lo que hay que prestar atención cuando esto está sobre la mesa? bueno, normalmente en niños menores de 2 años sí es importante por lo menos hacerle un ecocardiograma. El médico que tiene expertise puede ver, según cómo escuche el soplo, si es un soplo inocente o es un soplo que podría ser patológico. No porque un niño tenga soplo quiere decir que tenga una cardiopatía, ¿verdad? No necesariamente hay que salir corriendo, pero depende. Por ejemplo, un niño pequeño que se ponga morado cuando llore, que empiece cuando lo alimentan a respirar más rápido, que le cuesta respirar, que se agita o que respira muy superficial y muy rápido, que suda, sobre todo cuando está comiendo. Y bueno, los papás, ¿verdad?, que tal vez le tocan y les sienten como algo ahí vibrando, o el corazón que palpita mucho más rápido de lo normal, y el bebé llora, se pone irritable, porque en los bebés es muy diferente, ¿verdad? No te van a decir cómo se sienten, sino que se ponen irritables, no quieren comer, rechazan el alimento, se ponen sudorosos, se pueden poner pálidos, algunos morados, dependiendo del tipo de cardiopatía. Entonces, esas son cosas que, pues sí, ¿verdad?, es importante que sean valoradas. Doctora, ¿y no siempre es
un tema hereditario. ¿Podría ser que algún niño tenga con alguna malformación en su proceso de nacimiento? Sí, muchas mamás a veces se sienten mal, o papás, ¿verdad? Que tal vez hicieron algo mal porque el chiquito salió con algún problema cardíaco, pero eso es muchos factores que no se sabe a veces por qué y no tiene que ver, no necesariamente tiene que ver con genética. Doctora, ¿qué le parece si describimos un poco la estructura del corazón? Porque siempre que toca uno el tema, uno sabe que ahí está ese músculo que es tan importante, pero no logra darle visibilidad. Tal vez tenemos una imagen que es esta, que vamos a describir acá para ubicar un poco el funcionamiento que tiene este. Claro, donde dice la parte derecha, ¿verdad? Aurícula derecha. Bueno, el corazón tiene cuatro cámaras, ¿verdad? Ajá. Y por dicha viene, doctora, para que tiene cuatro cámaras, el corazoncito. Lado derecho y el lado izquierdo. El lado izquierdo es donde llega la sangre oxigenada, que viene de los pulmones. Entonces viene por 4 venas pulmonares a ese lado, la aurícula izquierda, luego pasa al ventrículo. Es el que tiene el color como morado. No, sí, pero el rojo. Ok, este de arriba. El rosadito. Ok, perfecto. Del lado izquierdo llegan las 4 venas pulmonares con sangre ya oxigenada, baja al ventrículo izquierdo por medio de las válvulas, de la válvula mitral, y de ahí va por la aorta, que es la parte roja, hacia el resto del cuerpo, a oxigenar el cuerpo, ¿verdad? La parte que vemos azul es la sangre desoxigenada, entonces, o sea, que no trae oxígeno. La cava superior y viene también la cava inferior, que es la parte de abajo del cuerpo, y la parte de arriba del cuerpo llega la sangre que no tiene oxígeno, que ya el cuerpo absorbió el oxígeno, para ir a la parte de la pulmonar, que es la otra como moradita, y de ahí va a los pulmones para oxigenarse y luego cae otra vez en la parte izquierda. Entonces eso es un circuito. Qué interesante todos los conductos, ¿verdad? Que interfieren aquí para que podamos también ver o que intervienen aquí más bien para que podamos ver el funcionamiento del corazón. ¿Cuáles son las partes que más se ven afectadas en un tema, por ejemplo, del niño en su proceso de formación, que hay que prestarle atención? Bueno, las más frecuentes son, por ejemplo, las que vemos bastante en el hospital de niños, son las comunicaciones interauriculares. Ahí tal vez no se ve bien el dibujo, pero es entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, que hay un tabique parecido al de abajo. De acá, señálalo aquí, doctora, porque aquí no, estamos... digamos, más o menos, hay algún tabique aquí, entre este y algún huequito en esa parte. Es como este otro, que también sería una comunicación interventricular, o sea, entre los dos ventrículos. Entonces la sangre, como esta parte tiene más presión, la sangre por lo general pasa de aquí para acá. Entonces, esta parte tiene más presión que esta. Sin embargo, en niños recién nacidos eso no se da totalmente, se da conforme pasan las semanas. Entonces, por eso hay soplos y cosas que usted no las va a ver de inmediatamente, ¿verdad? No las vas a escuchar. La forma de oxigenarlo es lo que hace que haya en algún momento también este sonido, ¿verdad? Que es el que veíamos ahora, ¿verdad? ¿Cómo podemos identificar por el medio del aire que pasa por ahí? Ahora, doctora, me llama mucho la atención porque, si bien es cierto, bombea, pero bombea a partir de la oxigenación. ¿Esto cómo conecta con la parte respiratoria? De alguna manera el niño también puede verse afectado si el mal funcionamiento del corazón está dándose ahí. Vamos a ver, bombea porque primero tiene electricidad, ¿verdad? Que hace que se contraigan las fibras, bueno, que hay varios como cables, ¿verdad? Ajá. Que hace que se contraigan varias partes primero, ¿verdad? Como las aurículas y luego los ventrículos. En cuanto a lo que me estás tal vez la parte pulmonar me llama mucho la atención porque a veces hay señales de respiración que también se alteran. Sí, es que ¿Cómo lo conectan? Por ejemplo, si tenés un hueco muy grande en esta parte, ajá, entonces va a pasar sangre de acá para acá hacia la pulmonar. Entonces, cuando pasa mucha sangre de acá para acá, entonces los pulmones les llega demasiada sangre y puede llegar a haber una insuficiencia respiratoria, se va a ver mucha, o sea, no lo va a poder tolerar. Y también va a llegar aquí mucha sangre, mucho más sangre, y entonces empieza a hacerse grande estas partes del corazón. Entonces es como, depende de la cardiopatía, ¿verdad? También. Ahora, si tenés, por ejemplo, esto obstruido por algún problema, entonces también el niño va a estar moradito. Me llama la atención ahora que usted mencionaba las situaciones con los adultos, por ejemplo, que tienen algún problema y cuando hacen un ejercicio forzado o demás pueden tener pues una reacción inmediata de la parálisis del corazón. Pero
¿Por qué eso no se detectó? ¿Qué es lo que provocó que en ese lapso de crecimiento no se diera cuenta que había algún problema? Bueno, no necesariamente adultos, porque también en niños puede pasar. También les da así. En realidad, hay problemas, digamos, del ritmo que usted no se da cuenta, sino con un electrocardiograma, en que va a haber algunas cositas ahí como que más prolongadas. ¿Es bueno hacerlo sin que haya ningún síntoma? En realidad, si una persona que practica deporte así extremo, que hace realmente deporte, debería por lo menos hacerse un electrocardiograma de base. Todos esos niños, entonces por lo general a veces sí le llegan a uno para eso, sobre todo los chiquitos que compiten, ¿verdad? También hay ciertas patologías familiares como las miocardiopatías hipertróficas, o sea que el corazón es muy grueso y usted no se da cuenta y va aumentando su grosor y cuando empieza a bombear muy rápido, entonces no se llena bien el corazón y de sangre y tampoco puede expulsar bien la sangre hacia el resto, porque digamos eso es lo que se llama el gasto cardíaco, o sea, cuando uno empieza a correr mucho, el corazón empieza a bombear para también, ¿verdad? Tirarle la sangre para el resto del cuerpo. Que esté circulando. Sí, pero hay patologías que usted no se da cuenta y el por lo menos, el electrocardiograma por lo menos puede decir, mira, estas ondas se ven como que el corazón podría estar muy grueso. Y hay cuestiones familiares que resulta que después le dicen que es que el abuelito, no sé qué, se murió de 40 años, 30 años. Siempre hay que hacer esa conexión entre parientes. Es importante un examen físico adecuado, pero también una buena historia clínica. Claro. O sea, preguntarle a la gente, ¿verdad? ¿Ha habido muertes súbitas en gente joven, 30 años o antes de los 30? ¿Y qué patologías? Porque es que la gente a veces dice, sí, es que tenía un montón de gente ha tenido problemas cardíacos, pero es que también depende, ¿verdad? Hay que como que sacarle a la gente con cuchara a veces, y a veces las personas no saben, no tienen idea. ¿Cuál es el rango de edad donde uno ya podría decir que el niño maduró su crecimiento y que ya ahora sí lo que tenga es importante que sea tratado? En realidad no hay como rango de edad porque como bien puede acabar de nacer un bebé y resulta que tenía una cosa como coartación de aorta y resulta que acaba de nacer, se le cierra un conductito ahí entre la aorta y la pulmonar y apenas se le cierra el chiquito se choca y se puede morir. Entonces no hay como hay cosas que no la vas a valorar a veces con un tamizaje. Por eso el médico tiene que saber que los pulsos de aquí abajo, en un neonato, si se escucha soplo o no, bueno, el tamizaje cardíaco es bueno, pero no necesariamente a veces te vaya a decir algo. Entonces, doctora, y en el caso, por ejemplo, de que se hizo el electrocardiograma, salió todo bien, ¿es importante hacérselo un cierto tiempo después, como para ver si todo va caminando bien? ¿Esto para valorar el proceso de crecimiento del niño o la niña? Si el electrocardiograma salió bien, muy poco probable que vaya a tener, por ejemplo, un síndrome acute prolongado, entonces no necesariamente. Hay que estar tranquilos. Sí, realmente en ese aspecto sí. O que el corazón esté muy grueso, ¿verdad? Si no está, si todo se ve bien, pues no necesariamente tenga que estarse haciendo a cada rato. Ahora, ¿qué pasa con los casos donde hay actividad física en los niños y ocurren los desmayos, que también son una de las cosas que en algún momento veíamos como inquietudes de los papás? Sí, es una inquietud mucha y puede pasar. Sin embargo, es más peligroso un desmayo durante el ejercicio, o sea, que el chiquito esté haciendo ejercicio y cayó ahí, a un desmayo, por ejemplo, que tal vez estaba haciendo ejercicio, de repente se sienta porque ya está descansando, siente que se le baja todo y se cae, ¿verdad? Ok, ¿esa diferencia qué es lo que lo determina? Bueno, puede ser muchas cosas, porque digamos, puede ser que se le bajó la presión, algunos niños padecen de una cosa una regulación ahí en cuanto a la presión arterial, también el azúcar, la glicemia, y entonces hay personas que son más propensas, que son personas que también hasta en un acto cívico están de pie mucho rato si y no desayunaron más, como Chomar nos pasaba mucho los 15 de septiembre. Doctora, entonces en ese caso, si es algo así abrupto, en medio de la actividad física, sí es requerido un examen inmediatamente. Ah, sí, mejor, sí. Okay, importante. Ahora, ¿qué pasa con los dolores en el pecho? ¿Cómo los detectamos? Porque a uno como adulto también le dicen un dolor en el pecho, tenga cuidado más cuando ya uno pasa cierta edad, ¿verdad? Compañeros, que a veces se pone como preocupado por todos los síntomas que pueda tener, pero en un niño, ¿cómo identificar el dolor de pecho para saber que puede ser algo cardíaco? Sí, bueno, de repente cuando uno le llegan ahí a la consulta, le preguntan eso, entonces le preguntas al niño y el niño te dice que es que le duele aquí y luego se le pasó aquí otro día. Muy difícil detectarlo. Entonces son como muy inespecíficos y te lo dicen como tipo punzada, ¿verdad? Un dolor en el pecho, más que nada tal vez haciendo ejercicio y tipo opresivo y tal vez si se te va más como al lado izquierdo,
pues sí podría indicar algo. En chiquitos a veces les puede doler el pecho por cuestiones inflamatorias del tórax, por asma también, bueno, por algún otro tipo de cosas, no necesariamente va a ser, pero cuando te dicen muy en específico que una punzada, primero un día le dio del lado derecho, otro día del lado izquierdo, muy poco probable que sea algo, ¿verdad?, que vaya a asustar o que vaya a ser algo cardíaco. Claro. Ahora, me llama mucho la atención, doctora, porque a veces también el proceso de crecimiento de la niñez a la adolescencia es otro tema por analizar también, que puede ser que surjan algunos de estos problemas en el periodo ya de adolescente. Sí, en adolescentes hay cosas que tal vez no se han detectado, ¿verdad? Y también hay personas que tienen algunos problemas como de las válvulas, sobre todo la válvula mitral, que un prolapso, etcétera, y tal vez nadie le había escuchado un soplo y eso empieza cada vez más a aumentar. Bueno, hay muchas cosas que también las arritmias no necesariamente van a dar en etapa chiquitito, ¿verdad? Bueno, y eso, de verdad, los síndromes de QT prolongado, un soplo que no lo hayan escuchado. Bueno, es importante entonces, nada más para cerrar, doctora, ¿cuáles son los exámenes que hay que ir a hacer para tener un control adecuado y prevenir algún tipo de problema luego mayor? ¿El electrocardiograma? Si usted hace mucho ejercicio extenuante, electro sí, mejor. Okay. Y el médico que lo revise bien, ¿verdad? Okay. Un soplo o algo, escucharlo bien, okay. Sí, palparlo, escucharlo, los pulsos, la presión arterial. Ahora tenemos muchos niños con presión alta, etcétera, ¿verdad? Excelente. Bueno, si alguien quiere hacerse ese chequeo, me la pueden contactar usted también, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuál es el número para que puedan localizarla? 6122-6356. 6122-6356. Excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros acá.